Buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches, hermana Judy, Julio César, Carmen, Alex Pacheco, Marilú, hermana Nelly, Nancy, Keila, bienvenidos. Y a todos los que se van a ir añadiendo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 34. Entonces te invito a que puedas ir a tu Biblia, Éxodo capítulo 34. El día de hoy estaremos viendo desde el verso 29 en adelante, ya que nos habíamos quedado en el verso 28. Bien, entonces vamos a leer desde el verso 27. ¿Les parece? Vamos a leer desde el verso 27 para poder entrar en contexto. Dice, y dijo Jehová, no, y Jehová dijo a Moisés, no, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Interesante. Conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces estamos en ese evento donde ya Moisés ha subido nuevamente al monte, ha subido nuevamente, llamado por Dios, lógicamente ha subido a qué? A recibir nuevamente las tablas de la ley, porque las primeras habían sido quebradas cuando de pronto Moisés encontró al pueblo en pecado, ¿no? Que ya lo conocemos esa parte de la historia. Entonces ahora, una vez restaurada esta comunión, pasaron muchos eventos cuando Moisés sube lógicamente al monte, pero básicamente esa es la parte final, ¿no? Donde ya Dios le da, dice, es un resumen de alguna manera, dice, le da las palabras, ¿no? Entonces, y estas palabras venían a ser los 10 mandamientos, dice, ¿no? Y le dice, escríbelas, ¿no? Entonces, escríbelas. ¿Por qué le dice? Dice, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Entonces, cuando hablamos del pacto, siempre del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, como normalmente se conoce, por cierto, a los judíos no les gusta escuchar el Antiguo Pacto, ¿no? Porque ellos siguen creyendo en ese pacto, ¿correcto? Nosotros como creyentes ya hemos hablado que sabemos de un nuevo pacto, de un pacto mejor, lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Que ha sido hecho en Jesucristo. Pero básicamente, ¿qué es lo que representa el antiguo pacto? Vendría a ser los 10 mandamientos, ¿no? Que Dios dio a su pueblo. Lo escogió como su especial tesoro, como su pueblo santo, para sus propósitos, y les dio estos 10 mandamientos. Pero estos 10 mandamientos, aunque revelaban la santidad de Dios y aunque revelaban la voluntad de Dios, también revela al mismo tiempo la incompetencia del hombre, la incompetencia del ser humano, el no poder cumplirlas, ¿no? O sea, el ser humano, en realidad, o sea, la Biblia nos muestra que no hay nadie que pudo haber cumplido estos 10 mandamientos por la naturaleza caída, pecaminosa que nos caracteriza, ¿no? Pero hubo un hombre, ¿no? Hubo un hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo, quien dice cumplió la ley con su punto y coma, lo cumplió, ¿no? Entonces, pero básicamente cuando hablamos del antiguo pacto estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Que básicamente era un compromiso en el que Dios le dice, yo voy a ser fiel con ustedes, iré en medio de ustedes, les daré la tierra prometida y todo lo demás, pero demandaba una obediencia de parte del pueblo. Y ciertamente el pueblo en más de una ocasión quebrantó este pacto desde el primer mandamiento, ¿no? No te harás dioses ajenos, y se hicieron dioses ajenos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amaron otros dioses. Eh, y así, habían muchos mandamientos, 10 mandamientos básicamente, que el pueblo los rompió, y eso nos muestra la incompetencia del ser humano, ¿no? Entonces, de tal manera que hay una necesidad de un nuevo pacto, del cual vamos a hablar más adelante. Pero básicamente Dios le está dando entonces estos 10 mandamientos nuevamente a Moisés. Y Moisés ahora va a descender con la tabla, ¿no? Con tablas nuevas, va a ascender ante el pueblo. Y la pregunta es, ¿lo encontraría nuevamente con un becerro? Ya no, no, menos mal. Pero mira lo que dice el verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces de pronto vamos a ver a Moisés con un rostro resplandeciente, ¿no? ¿Cómo lo llaman esos dibujitos, dinosaurios chiquitos que no sé si ustedes han visto en los mercados, venden
que cuando tú lo expones a la luz artificial o al sol y luego lo llevas a un lugar oscuro y de pronto brilla o resplandece, no sé si han visto, tiene un nombre, fosforescentes, ¿no? Es como esos son unos muñequitos que venden y de pronto absorben la luz del sol, la energía artificial del foco, lo que fuese, y lo llevas a un lugar oscuro y está resplandeciente, ¿no? Y hay una especie de eso vemos aquí con Moisés descendiendo, y él ni siquiera se había dado cuenta, él no sabía, ¿no? Estaba tan impresionado con estos 40 días, 40 noches con el Señor allá arriba, y si ves pasajes anteriores, dice que estuvo ayunando durante todo ese tiempo, ¿no? Definitivamente decíamos la sesión pasada que Dios lo había sustentado, ¿no? O sea, humanamente es imposible poder ayunar 40 días, 40 noches, ¿no? O sea, y Dios había sido su sustento, y podríamos decir que ahí se hizo literal que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba en una comunión perfecta con Dios, y Dios estaba sosteniendo. Esto es algo sobrenatural que está sucediendo en el organismo, en la biología de Moisés, ¿no? Entonces, y luego, más adelante nos muestra que hubo un hombre que ayunó de la misma manera que Moisés en el desierto, ¿se acuerdan? Pero no solo ayunó, sino fue tentado, ¿no? Entonces ahí ya es, la cosa ya son cosas mayores, ¿no? Y estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Que también ayunó 40 días y 40 noches y además fue tentado, ¿no? Entonces, es interesante, pero volviendo al tema, a la historia, primero vemos de que Moisés estuvo con Dios. Su rostro estará resplandeciendo. Lo primero que podemos esperar de una persona que desciende después de 40 días y 40 noches sin haber comido es pálido, ¿no? Decaído, a las justas, como decimos nosotros, cabizbajo, ¿no? La cara ahí, habría bajado de peso, ¿no? Demacrado, pero no, él ni cuenta, ¿no? Pero estaba ahí, dice, su rostro resplandeciente, ¿no? Y el pueblo lo va a notar esto. Pero la Biblia dice que esto ocurrió después de que él hubo hablado con Dios. Esto era una muestra de que él había estado en la presencia de Dios, había estado en comunión con Dios, había estado siendo instruido por Dios, había estado pasando tiempo con Dios. Y hasta este punto va a continuar la historia. De alguna manera hay una aplicación espiritual para nosotros. No que de pronto que cuando pasemos tiempos con Dios también vamos a salir fosforescentes, no. Sino esto es un caso específico en la historia de Moisés que ocurrió en el tiempo del Éxodo, pero de alguna manera, si nosotros estamos pasando tiempos con Dios, tiene que mostrarse ante los demás. Ya no con un rostro resplandeciente, a lo mejor, pero sí en cómo vives, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo hablas, cómo amas, cómo sirves. Porque sería contraproducente decir, estoy pasando tiempos de ayuno, estoy orando, me estoy congregando, pero mi vida dice todo lo contrario. Recuerda, la Biblia dice que somos cartas abiertas, cartas vivientes. Muchas personas van a leer la Biblia en tu forma como tú vives la Biblia, en tu forma de actuar, de hablar, de obrar, de trabajar, de estudiar. Muchos van a ver, tienen que ver a Cristo en tu vida, ¿no? Entonces, y eso muchas veces quizás tú ni cuenta, ¿no? Pero hay alguien más que lo está notando y está diciendo, hay algo especial en Julio César, tiene algo, tiene una chispa, algo, ¿no? Antes ni qué decir, ¿no? Antes era un bandido, pero ahora hay algo, ¿no? Y así dirán de Anderson, de Teófilo, ¿no? Pero tiene que mostrarse. Cristianismo no solo es conocimiento, cristianismo es vivencia, vivir la palabra de Dios. Eso lo llamamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Volviendo al punto de la historia, después de haber hecho ese paréntesis, mira lo que dice el verso 30, ¿no? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Las personas van a observar a Moisés y de pronto había algo raro en Moisés, ¿no? Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Lógicamente, la reacción del pueblo de Aarón fue, ¿qué pasó, no? De pronto un ángel, un fantasma, no sé qué, pero tuvieron miedo de Moisés, ¿no? Estaba con su rostro resplandeciente, porque ellos lo que ¿qué esperaban?
era recibir a Moisés, bueno, nada más, ¿no? Pero no esperaban ver a un Moisés con un rostro resplandeciente, ¿no? Entonces, es interesante ver este pasaje porque ellos definitivamente se van a asustar, ¿no? Eh, pero hay otro pasaje en la Biblia donde también nos muestra que hubo un hombre con un rostro resplandeciente. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 15, si no me equivoco. Si alguien me ayuda a buscarlo, sería interesante, ¿no? Estoy hablando de Esteban, ¿no? Otro joven eh, que sirvió al Señor porque pasó tiempo con el Señor, fue llamado por el Señor. Hechos capítulo 6, claro, porque el 7 ya viene a ser la predicación prácticamente de Esteban, pero Hechos capítulo 6, verso 15, si no me equivoco, Amén. dice lo siguiente, ¿no? Hechos 6, verso 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel, resplandeciente, rostro como la de un ángel. Pero si tú estudias tanto la vida de Esteban como la vida de Moisés, te vas a dar cuenta que no es que porque de pronto ellos eran, no sé, bueno, gringos o no sé, o sea, no es porque ellos de pronto era un super poder que ellos tenían, sino en ambos casos vamos a ver de que la gracia de Dios estaba con ellos, de que hay indicadores que nos hablan de que ellos tenían una vida de humildad, de sumisión a Dios. En Esteban, por ejemplo, en el verso 8 del mismo capítulo 6 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Lleno de qué? De gracia de parte de Dios. Entonces, cuando decimos lleno de gracia, significa que es algo que Dios le había dado. Lleno de poder es algo que Dios le había provisto. Le había provisto gracia ante las personas y le había provisto poder, ¿no? No sé si alguna vez has orado diciendo, Señor, hazme caer en gracia al lugar a donde voy a ir. Es como decir, seas tú, ¿no? Seas tú haciendo de mí que caiga en gracia ante los demás, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con Esteban y también ocurrió de alguna manera con Moisés. ¿Por qué? Porque si vemos todo lo que sucedió previo a esto, Moisés dice, se humilló ante Dios cuando Dios pasaba diciendo, Jehová, Jehová, ¿no? Grande en misericordia y verdad. Y Moisés se postró y lo adoró. Vemos a un Moisés humillándose en todo momento, pasando tiempo con Dios, lleno de la palabra, en este caso explícito, de los 10 mandamientos, ¿no? Instruido por mismo Dios. Esteban también era un hombre lleno de la palabra de Dios. Entonces, la consecuencia va a ser justamente que las personas noten eso y digan, algo diferente hay aquí. Tanto lo vemos en la vida de Esteban, como también lo vemos en la vida de quién? De Moisés. Nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? Muchas veces no te van a preguntar, oye, ¿y cuántas horas lees? O ¿cuántos días oras? Muchas veces no se hace ese tipo de preguntas, sino se percibe. Cuando de pronto alguien te dice, o no sé, si los que están en el ministerio sirviendo, y de pronto viene una propuesta diciendo que tú puedas servir en uno u otro lugar, y tú dices, pero ¿quién le dijo que no? O sea, ¿por qué yo? Decimos a veces, ¿no? Y lógicamente Dios está llamando en misericordia, pero muchas veces las personas notan cuando una u otra persona está pasando tiempos con Dios, está creciendo en el Señor. Y cuando Dios te llame a hacer cosas específicas, a pesar de que es por misericordia, pero también sea porque de pronto estás pasando tiempo con Él. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, todo el llamado general de Dios es en gracia y misericordia, pero ciertamente cuando estamos pasando tiempos con Dios, hay personas que van a notar ese cambio, van a notar y van a decir, estoy pasando problemas, ¿a quién le llamo? ¿A quién le llamo? Lo que si esa persona está alineada en el espíritu, va a llamar a alguien que esa persona considere que está pasando tiempo con Dios o que tiene algo de parte de Dios que aconsejarle, que ayudarle. No vas a llamar a aquel que tú lo ves, pero inconstante, más chueco que tú, ¿no?
O sea, definitivamente eso no es normal, ¿no? A veces ocurre, pero ¿no? Pues yo digo, cuando estamos alineados en el espíritu, lo primero que hacemos es acudir a alguien que consideramos que también está pasando tiempos con el Señor, ¿no? Que también tienes lo decimos nosotros en nuestros términos, es un varón de Dios, una mujer de Dios, un varón de oración, una mujer de oración, ¿no? Alguien que conoce la palabra y no solo la conoce, sino vemos que está viviéndola, ¿no? No es perfecta, pero está en ese camino. Entonces, mis hermanos, alguien más lo tiene que notar. No está en que uno diga, miren hermanos, soy espiritual. El primero que diga, mira, yo soy espiritual, es más carnal que mandado a hacer, ¿no? Porque la espiritualidad no se muestra con decir soy espiritual. El cristianismo no se muestra tanto con decir soy cristiano, hijo de Dios, el ungido. No se muestra tanto diciendo soy esto, sino viviendo como tal, como siervo, ¿no? Y solo las personas notarán si es o no es, ¿no? Entonces, a veces nos presentamos como cristianos y en la hora, como siempre pongo como ejemplo, nos dicen que tú eras, no me digas, dicen, ¿no? Y ahí roche, ¿no? Pero al revés es distinto, ¿no? Al revés que te digan, oye, ¿por qué tú cada vez que hay esta situación no te pones a reclamar, no se te sale, no sé, bueno, ¿por qué tú te controlas qué tienes, no? O sea, algo distinto tienes, ¿no? Porque tú también estás pasando la peor que yo, pero tu comportamiento es distinto. Y entonces ahí viene, ¿no? Es que he entendido la gracia de Dios en mi vida. Ya. Entonces, eres cristiano. Y recién, ¿no? Sí. Ya. Y como que cuando se da en ese orden, la cosa es diferente, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no vayas a decir que no eres cristiano, dilo, ¿no? Pero también vívelo. Amén. Entonces, bien, volviendo al tema, entonces Aarón y todo lo demás, dice en el verso 30, estaban sorprendidos por el rostro de Moisés, estaba fosforescente, no, resplandeciente, dice, no, resplandeciente ahí Moisés, ¿sí? Entonces, verso 31 dice, entonces Moisés los llamó, me dijo, hey, no se alejen, no se vayan, no se asusten, tranquilos, soy yo, ¿no? Soy Moisés, dice. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló, ¿no? Entonces volvieron a decir, oye, sí es Moisés, ¿no? No parecía, porque les pasaba nada más ha roto las tablas y nos ha... Pero también tenía sus razones Moisés, ¿no? Cuando la primera vez descendió y los encontró en pleno pecado, bueno, entonces, pero ahora ven y vuelven hacia Moisés, ¿no? Moisés los llama, verso 32 dice, después se acercaron todos los hijos de Israel, no solamente los líderes, no solamente Aarón y los príncipes, cuando dice príncipes de la congregación se refiere a los jefes de las tribus, ¿ya? Los ancianos, ellos vendrían a ser los príncipes de Israel, ¿correcto? Los jefes de las tribus, los ancianos de cada tribu, ¿no? Representantes, líderes. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, ya aquí está hablando del pueblo, ¿no? A los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Entonces vemos que Moisés los llama, no para decir, miren, tóquenme, a ver, compré, no, los llama porque básicamente lo que el pueblo necesitaba escuchar era, ¿a qué había subido él? A recibir nuevamente las tablas, ¿no? Y sabía lo importante que era que estos mandamientos no solo haya quedado de manera audible en la mente de cada ciudadano del pueblo de Israel, ¿no? No solamente, porque ya Dios lo había manifestado capítulos atrás en el monte Sinaí, una columna, humo, truenos, terremotos, su voz como trompeta, diciendo los 10 mandamientos y ellos aterrorizados, ¿no? Y Dios le dijo, ven para darte los mandamientos escritos. Subió Moisés, le dijeron, sí, Moisés, anda tú, ¿no? Nosotros aquí te esperamos. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Moisés fue y volvió y los encontró en Pachanga, ¿no? Estaban ahí en tono. Entonces Moisés rompe y nuevamente ahora ha ido a traer por segunda vez los mandamientos. Y es importante que estos 10 mandamientos estén escritos porque Dios conoce que ese pueblo es duro de ¿qué? De servicio, ¿no? Es decir, es testarudo, terco, olvida rápido, ve un milagro, al día siguiente se olvidó del milagro, como muchos de nosotros muchas veces, ¿no? Vemos obrar a Dios en nuestra vida, decimos, Señor, ahora sí voy a congregarme, ahora sí voy a leer tu palabra, ahora sí voy a orar porque me ha sanado, me ha sacado de la crisis financiera, lo que no sé, lo que Dios haya hecho en tu vida, ¿no? Y estamos ahí, hasta le hacemos a veces hasta promesas, ¿no? Pasan un día, 2 días, frito.
O a veces quizás en los tiempos presenciales íbamos a un retiro, a un concierto, a una conferencia, ¿no? Y de pronto ahí escuchamos al predicador predicando, o quizás en la misma iglesia, ¿no? Un domingo fuiste y la palabra de Dios estuvo ahí, ¿no? Y tú dijiste, el pastor me ha dado con palos, ya decían muchos, ¿no? Y de pronto sales cantando, te has quebrado ante Dios, lloras y te quiebras ante el Señor y de pronto estás caminando y a una cuadra como el Wi-Fi va perdiendo señal, ¿no? Y ya llega a casa, ya comienza la bronca, la discusión, los malos pensamientos, la pereza, todo eso nos caracteriza al ser humano. Ahí la importancia, por eso, de tener la palabra de Dios siempre ahí, ¿no? De que no solamente quede acá, sino que baje aquí y lo vivamos, ¿no? Y este pueblo era así, por eso que cuando hablamos del pueblo de Israel, no lo debemos de ver tanto con el dedo acusador. Ah, ellos negaron a Jesús, ellos eran... No, debemos de verlo diciendo, ese es el reflejo de mi vida, así soy yo. Así deberíamos ver el pueblo de Israel y acercarnos a la palabra de Dios. El Señor nos está mostrando, ¿no? Entonces, le era necesario entonces un mandamiento escrito, y ahora se lo está dando escrito ahí, ¿no? Como cuando de pronto la MIS pone los, ¿cómo se llama esto? En el aula ponen las normas de convivencia, porque si no, Pepito se levanta, se olvida de levantar la mano antes de hablar, ¿no? Tiene que ponérselo bien grande. Igualito el Señor dice en los 10 mandamientos para que no lo... Pero aún así vamos a ver más adelante que van a incumplir esos 10 mandamientos, ¿no? Pero ese era el énfasis. Porque esos 10 mandamientos, ¿qué les recordaba? El pacto que Dios estaba haciendo con ellos y que ellos tenían que obedecer a estos mandamientos, básicamente, ¿no? Básicamente ese era el pacto, ¿no? Yo los tengo como especial tesoro, especial como mi pueblo santo, como mi primogénito, pero ustedes me tienen que vivir conforme a esto. Y no lo hicieron. Entonces, verso 35, continuamos la historia. Dice, 33, mil disculpas, dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, dice, puso un velo sobre su rostro. Es interesante. Entonces, después de que Moisés estaba ahí resplandeciente, les ha dicho los mandamientos, estas son las tablas y todo eso, ahora Moisés se pone un velo, ¿no? Verso 34 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta, como que se recargaba, ¿no? O sea, hasta que salía de la presencia de Dios definitivamente, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Salía de la presencia de Dios y hablaba con el pueblo, ¿no? Y les decía qué es lo que Dios había mandado. Y el verso 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Interesante, ¿no? Nuevamente ellos asombrados viendo el rostro de Moisés resplandeciente mientras él les hablaba, cuando les dio los mandamientos, y ahora cuando les vuelve a hablar, ven ese rostro de Moisés resplandeciente. Dice, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios nuevamente, ¿no? La pregunta del millón es, ¿por qué es que Moisés de pronto se cubría con un velo? La gran mayoría suele responder lo siguiente. ¿Por qué Moisés se cubrían con un velo? Dice, para que el pueblo no tenga miedo, porque más adelante, en el verso 30 dijo que el pueblo tuvo miedo y se escaparon, ¿no? Se fueron y tuvieron miedo de acercarse a él, ¿no? Pero sería una respuesta apresurada, porque si leemos bien esos versículos, Moisés no se tapaba porque de pronto el pueblo tenía miedo. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Porque más de uno quizás ha dicho, no, el pueblo, Moisés se ponía un velo, es decir, un velo es un manto que tapaba su rostro. ¿Para qué? Porque el pueblo tenía miedo. No es por eso. Lo volvemos a leer desde el 33, dice. Y cuando acabó de hablar Moisés con ellos, mira, primero Moisés ha hablado con ellos. Ellos ya se han acercado, Aarón, los príncipes, el pueblo se ha acercado ya a él. Él ya habló. Entonces ahora se va a poner el velo después de haber hablado. ¿Me dejo entender? ¿No? Dice, puso un velo sobre su rostro, verso 33, después de hablarles. Verso 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, con Jehová, se quitaba el velo hasta que salía, ¿no? Entonces se recargaba, por así decirlo, ¿no?
nuevamente rostro resplandeciente, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Saliendo, ¿qué hacía? ¿Se ponía el velo? No. Hablaba nuevamente con el pueblo. Sin velo, nuevamente hablaba con el pueblo sin velo, ¿no? En otras palabras, les mostraba ese rostro resplandeciente mientras les hablaba. Y el verso 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, ellos veían el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y ya no se asustaban. Ellos veían el rostro de Moisés. Ya no dice que se asustaban, sino ellos en 2 ocasiones ya están viendo el rostro de Moisés y están escuchando a Moisés. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro. Después de que ha hablado con el pueblo, Moisés se tapa nuevamente el rostro. Entonces, si era porque ellos tenían miedo, se hubiese tapado antes de hablar con el pueblo. Moisés está tapando el rostro después de hablar con el pueblo, hasta que nuevamente va a ir otro día a conversar con Dios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que de pronto Moisés se tapaba con un velo? ¿Por qué no se quedaba siempre así, no? La pregunta, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Y tú dices, ¿dónde estará? ¿En Éxodo capítulo 35 a lo mejor? No. ¿Sabes qué? La respuesta nos los da Pablo. Es interesante. Entonces, te voy a invitar a que puedas marcar estos capítulos que estamos leyendo en Hechos y que puedas ir a 2 Corintios capítulo 3. Pablo va a dar una explicación de lo que está haciendo Moisés. Y definitivamente nosotros sabemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Es decir, mismo Pablo fue inspirada por el Espíritu Santo para decir y dar una explicación por qué Moisés se tapaba con el velo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? Toda la escritura dice es inspirada por Dios, ¿no? O es inspirado por Dios. Muy bien, entonces vamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 13, ¿correcto? Moisés, Pablo va a hablar de Moisés. Y mira lo que dice. Lo va a explicar claramente por qué Moisés se tapaba con este velo. Dice, y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y tú dices, pastor, no lo entiendo, la verdad. La mayoría decimos, lo leemos nuevamente, ¿les parece? Dice, y no como Moisés, dice Pablo, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran o no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, no lo entiendo, pastor. O sea, ¿lo entendemos? Más o menos, ¿no? Lo que podemos entender en este versículo, porque luego vamos a estudiarlo el contexto de Corintios, ya, es de que los hijos de Israel, Moisés no se tapaba el velo porque los hijos tenían miedo, descartado. No era porque de pronto los hijos de Israel tenían miedo a Moisés, sino dice era para que ellos no se fijaran, no vieran el fin, el término. ¿Qué es lo que se podía terminar? ¿Qué estaba tapando Moisés? Ese resplandor, ¿no? De la gloria de Dios, ¿no? De esa manifestación de la gloria, ese rostro resplandeciente, nos da a entender Pablo que tenía un fin, es decir, tenía un término, no duraba para siempre, ¿me dejo entender? No sé si cuestión de horas, minutos, días, pero se disipaba. Pero esta gloria con la que él está manifestando la ley, con la que él está manifestando la palabra de Dios, con la que él está afirmando el pacto bajo la ley con el pueblo, eso es lo que representaba, que esto era espiritual, era dada por Dios. Pero finalmente esta gloria que que respaldaba todo lo que Moisés estaba diciendo de parte de Dios, se iba disipando, ¿no? De tal manera que vemos en Moisés una buena intención, ¿no? De que el pueblo siga pensando que todo esto es espiritual, definitivamente. Es espiritual lo que está diciendo Moisés. Viene de Dios, definitivamente. Pero como conoce el corazón del pueblo, que rápidamente olvida, él prefería taparlo para que el resto siga pensando que ahí está la manifestación de la presencia o de la gloria de Dios, ¿no?
que ahí está la espiritualidad, ¿no? Entonces, él se tapaba para que no vean cómo se disipa. ¿Me dejó entender? Vamos a leer ahora 2 Corintios capítulo 3, desde el verso 7 en adelante. Pablo lo va a explicar todo esto y claramente. Porque esta gloria, este resplandor, no solamente es una luz ahí, sino está dándole de alguna manera un respaldo visible a lo que Moisés está diciendo de parte de Dios, a lo que Moisés está diciendo en cuanto al pacto en los 10 mandamientos, le está dando un respaldo visible, está dando una espiritualidad por el hecho de que el pueblo necesita ver muchas veces. ¿No te ha pasado? Está sonando la música, la alabanza en la iglesia, todo eso, ni se te ocurre decir una lisura, ¿no? Pero ¿qué hay si la alabanza ya no está sonando y estás en tu lugar de trabajo? Es distinto. No es distinto, ¿sí o no? Sino que nosotros, mientras tengamos algo visible, le tenemos un poco más de reverencia, respeto a Dios. Pero cuando no hay algo visible, nos desbandamos. Moisés sabía que el pueblo era así. Y de alguna otra manera él quiere cubrir y no quiere que el pueblo vea cómo se disipa esta gloria, ¿no? Y de alguna manera siga respetando las cosas del Señor. Pero finalmente esa gloria, esa manifestación de la gloria se disipaba. Vamos a leerlo desde el verso 7, Corintios capítulo 3. Dice. Va a hacer una comparación, Pablo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué representa Moisés? El antiguo pacto que fue establecido como allá en el Éxodo, ¿con qué? A través del cumplimiento de los 10 mandamientos. Ese es el antiguo pacto que fue dado a ¿quién? A los hijos de Israel, ¿no? Donde tenía todas muchas cosas, donde tenían que presentar sacrificios de animales, un santuario terrenal y todo lo demás, ¿no es cierto? Y una promesa de parte de Dios, pero en términos resumidos, ellos tenían que cumplir ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Pero la Biblia nos habla de un nuevo pacto, también hemos hablado de eso, ¿no? Nos habla de un nuevo pacto en vista de que ellos no pudieron cumplir ese viejo pacto o antiguo pacto. El libro de Hebreos dice que hay un mejor pacto. Jesús, cuando se instituyó la Santa Cena, dijo, esta es mi sangre que representa el nuevo pacto. Y a eso es lo que nosotros lo llamamos la salvación por gracia, la justicia por gracia, que la adquirimos mediante la fe, donde lo único que tenemos que hacer es aceptar y creer que Jesucristo es el que ha pagado y es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y que su sangre es el que ha sellado el nuevo pacto, y que no solamente queda ahí en que yo soy salvo, sino que dentro de ese nuevo pacto, mejor pacto, tenemos un sumo sacerdote que es superior a todo el sacerdocio levítico de Aarón, que en ese nuevo pacto también se nos ha dado un Santo Espíritu que graba la palabra, la voluntad de Dios en nuestros corazones, que dentro de ese nuevo pacto nuestros pecados no solamente son cubiertos, sino son quitados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tal manera que sabemos que hay dos pactos. Un primer pacto que era una especie de una sombra del que apuntaba a través de los 10 mandamientos, mostraba la santidad de Dios, la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo mostraba que el ser humano, la incompetencia de no poder cumplirla. Y aquel que no podía cumplir con esto, porque la paga del pecado es muerte, y finalmente terminaba en muerte. La desobediencia era sinónimo de muerte. El libro de Romanos lo explica claramente, ¿no? Y aquí Pablo va a llamar a ese antiguo pacto, va a hacer una comparación entre el antiguo pacto, el cual representa a Moisés con los 10 mandamientos, que tuvo su manifestación en el monte Sinaí con trompetas, con truenos y ahora con el rostro resplandeciente de Moisés. Ese es el antiguo pacto. Va a ser una comparación con el nuevo pacto que fue instituida por el mismo Señor Jesucristo. Y mira la comparación que va a hacer. Entonces, leemos ahora sí desde el verso 7 en adelante, 2 Corintios capítulo 3. Dice, y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿a qué se está refiriendo? Vamos a leerlo nuevamente. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y está diciendo que es el ministerio de muerte. Esas palabras duras, pastor, ¿cómo va a ser un ministerio de muerte? No, porque los 10 mandamientos, definitivamente los 10 mandamientos provienen de Dios. Definitivamente los 10 mandamientos representan la voluntad de Dios.
Pero ¿por qué lo llama Pablo ministerio de muerte? Porque al no poder cumplir el ser humano, la paga del pecado que es muerte, ¿no? A él también lo llama por eso que somos esclavos de la ley, porque la ley nos mostró que somos pecadores y no lo podemos cumplir. Entonces Pablo está diciendo, eso fue grabado en letras en piedra, dice, y fue con gloria. Cuando dice fue con gloria, fue con manifestaciones sobrenaturales. En el monte Sinaí hemos visto truenos, terremoto, humo, nube, y ahora el Moisés resplandeciente, entonces fue con gloria, ¿no? Definitivamente era para sorprenderse y decirse, wow, proviene de Dios, y ciertamente eso provenía de parte de Dios. Mira, dice, seguimos leyendo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a causa de esa manifestación en el rostro de Moisés. Los hijos de Israel vimos que su primera reacción fue huir, ¿no? Entonces ahí estamos viendo todo el poder de Dios, toda la manifestación de parte de Dios, o parte de su manifestación de Dios, avalando de estos 10 mandamientos este ministerio que está cumpliendo ¿quién? Moisés, de traer los 10 mandamientos. La cual, pero mira cómo termina el texto del verso 7, dice, la cual había de perecer. La palabra perecer significa terminar, acabar. Pero finalmente eso iba a acabar, dice. O sea, iba a perecer. Tenía un fin, un término. Entonces, ha hablado Pablo del pacto, del antiguo pacto que fue instituido con tablas de piedras y que hubo manifestación visible y esa manifestación visible podemos verlo en el rostro de Moisés, pero mira lo que nos dice en el verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces ahora nos habla de un segundo ministerio. El primer ministerio es el ministerio de muerte que fue ejercida ¿por quién? Por Moisés, quien dio testimonio de los 10 mandamientos. Chicos, aquí están los 10 mandamientos grabados en las piedras para que ustedes las cumplan, las obedezcan, ¿no? Eso fue y hubo manifestación de gloria, hubo su rostro resplandeciente, los truenos, todo lo demás que hemos visto. Entonces, eso era lo que decía, ¿no? Moisés, esto tienen que cumplir. Pero ahora Pablo nos está hablando de un segundo ministerio del Espíritu. ¿Cómo no será, dice, más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo que Pablo está diciendo, si el otro tuvo gloria, tuvo manifestaciones visibles, este nuevo ministerio del Espíritu también va a tener manifestaciones de gloria, de visibles, sobrenaturales. Verso 9 dice, está hablando ya del nuevo pacto entonces. Porque el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Cuál fue el ministerio de condenación? El de la ley, los 10 mandamientos. Al no poder cumplirlos, estamos condenados a muerte, porque estos 10 mandamientos no nos hacen pecadores, revelan nuestro pecado. Eso sí es bueno aclararlo. Estos 10 mandamientos no nos hacen pecadores, sino revelan nuestra incompetencia, revelan nuestro pecado, porque ahora hay algo explícito que te dice, amarás solo al Señor tu Dios y no lo amas. No te harás dioses ajenos y te haces dioses ajenos. No robarás y robamos. No adulterarás y adulteramos. Y como dijo Jesús, a veces incluso hasta con la mente, ¿no? Entonces, no te harás de ganancias deshonestas y nos hacemos de ganancias deshonestas. Entonces, la ley básicamente no nos hace pecadores, sino revela nuestro pecado. Y por eso lo llama Pablo, porque este ministerio de condenación, pero lo interesante dice, fue con gloria. También hubo manifestación gloriosa, ¿no? Entonces, dice ahora, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y ahora hace una comparación con el ministerio del Espíritu, con el nuevo pacto, mejor dicho, lo que fue instituido por Jesucristo, en el cual dice ya no hay condenación. ¿Qué cosa hay entonces? Justificación. Justificación no es tanto de que, ahora sí lo van a poder cumplir. Justificación es de que yo he muerto por ellos que no pueden cumplir. Yo he muerto por ellos que han sido condenados, siempre y cuando ellos crean en mí, porque por la fe somos justificados. Verso 10 dice, porque aún lo que fue glorioso, antiguo pacto, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y ahora Pablo está haciendo una comparación, está diciendo, que el otro fue glorioso, sí, pastor, hubo trueno, terremoto, una nube, humo,
un montón, Moisés con el rostro resplandeciente, fue glorioso, pero dice, en comparación con el nuevo pacto, con el nuevo ministerio, dice, este es mucho más glorioso. Verso 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, otra característica, el antiguo perece. ¿Qué significa? Tiene un término, tiene un final, ¿no? Es limitado. Dice, mucho más glorioso será lo que permanece. El segundo nuevo, o el nuevo pacto, el nuevo ministerio que fue en Cristo, que dice, permanece, es eterno, es para siempre, es seguro, es inmutable. Es interesante. Entonces, ambos tienen gloria, pero mucho más glorioso es el nuevo ministerio que fue dado en Cristo, el ministerio de gracia, por el cual tú y yo somos salvos. ¿Te das cuenta? Si de pronto nos asombramos por ver un Moisés con el rostro resplandeciente, asómbrate más que el Espíritu Santo está habitando en tu vida, de que tú eres un templo del Espíritu Santo. Eso nos debe de asombrar más. Si de pronto nos asombramos a un Moisés con los 10 mandamientos y su rostro resplandeciente, nos debe de asombrar más a un Jesucristo resucitando y diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, que Él tiene las llaves de la vida eterna, porque eso permanece para siempre. Lo otro tuvo un término, lo otro pereció. Verso 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y ahora sí, mira, Pablo dice, así que como nosotros tenemos esperanza en este nuevo ministerio del Santo Espíritu, donde somos salvos por gracia, dice, usamos de mucha franqueza. Pablo lo que está diciendo, nosotros nos franqueamos. ¿Franquear qué significa? Somos transparentes. Mira, y ahí donde dice, y no como Moisés, mira, y no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Abolido significa de aquello que iba a ser desplazado. Entonces, esta gloria al cual representaba el rostro de Moisés representaba al antiguo pacto, a los 10 mandamientos, a aquello que finalmente el ser humano no lo iba a poder cumplir. Y es por eso que Moisés, en sus intentos de que el pueblo siga de alguna manera conectado con las cosas de Dios, se cubría para que no vean cómo esa gloria se disipaba. Y Pablo está diciendo, pero la nueva gloria que es dada por el Espíritu Santo, va a decirlo más adelante, que es dada por el Espíritu del Señor, es algo que resplandece más allá de que por un tiempo temporal, sino es algo. Es más, hoy mismo sigue el ministerio del Espíritu Santo haciendo que su iglesia resplandezca. Somos luz a las naciones. De tal manera, pero dice, pero cuando me ven las personas no ven esa luz, pero ya no es porque la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo no sea efectiva, sino es porque nosotros muchas veces somos interferencia. Pero nosotros de la misma manera podemos dar testimonio de este nuevo pacto de la salvación en Cristo. Verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó es como ¿cómo se podría decir? Se embotó, pues, ¿no? Como que su entendimiento se obstruyó, ¿no? Se llenaron de mucho conocimiento, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, mira, se está refiriendo a los judíos, que se llenaron de conocimiento, ¿no? Su entendimiento, hasta que el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, dice, por Cristo es quitado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo básicamente? Que el judío que niega a Cristo sigue viendo todavía hacia el antiguo pacto, hacia los 10 mandamientos. No, es que tengo que guardar el día de reposo. No, es que tengo que hacer esto o aquello. No, es que todavía sigue viendo la promesa del antiguo pacto. Y de tal manera que no ve a Cristo. Y cuando Cristo ya ha quitado este velo, y que cuando en Cristo ya podemos ver, ¿no?, la manifestación de Dios, la gracia de Dios, pero la religiosidad que hace en el contexto judío de que ellos no puedan ver a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso que tuvieron a Cristo frente a sus ojos,
pero ellos prefirieron vivir conforme a su ley. Y aunque la ley nos mostraba a Cristo, mostraba que necesitaban de un mediador, ellos negaron al mediador, que era Jesucristo, y se embotaron en conocimiento y prefirieron seguir viendo y poner su esperanza en el antiguo pacto. Y hasta el día de hoy hay muchos judíos que siguen negando a Jesucristo como el Mesías. Para ellos Cristo aún no ha venido, el Mesías aún no ha venido, cuando nosotros los gentiles creemos que ya vino y ha entregado su vida por nosotros, pero ellos siguen viviendo bajo la ley. Y hay hoy en día aún muchas sectas que se reconoce como los judaizantes que te dicen, sí, Cristo sí, pero también tienes que cumplir la ley. Siguen impresionados con la primera gloria cuando deberían de impresionarse de la segunda gloria, que fue la salvación por gracia en Cristo Jesús, que trajo mucha mayor evidencia, ¿no? Vimos sanidades, liberación, resurrección, paralíticos levantándose, enfermos sanando, recuperando la vista, hablando del mar y el mar obedeciendo las tormentas. Esa es la gloria que fue revelada en Cristo, y Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque las obras del Padre yo hago, la voluntad del Padre. Más allá de quedarnos viendo el rostro de Moisés, que representa de alguna manera la ley, la espiritualidad, que ciertamente era gloriosa, debemos de asombrarnos de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo sigue haciendo por su Santo Espíritu, que comenzó en el libro de Hechos. Todo lo que leemos en el libro de Hechos a través de Pablo, Pedro, Felipe, Esteban, justamente es la prolongación de esa gloria que comenzó el ministerio del Espíritu Santo. Y estamos viviendo en esos tiempos. Hoy el que está obrando es el Espíritu Santo, revelándonos a Cristo, revelando con milagros, prodigios, como ocurrió en el libro de Hechos, tu vida cambiada, no solamente tu pecado cubierto, sino cuando de pronto hay cambio de vida en el ser humano. Esa es la gloria de Dios mostrándose, transformando vidas, porque esta gloria es transformadora. La primera gloria, lo que a lo mucho causó fue que mientras se veía, un asombro, pero una vez que se disipaba, un pueblo desobediente. Entonces, definitivamente, mis hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la gloria manifestada a través del Espíritu Santo. A eso lo podemos llamar llenura del Espíritu Santo. ¿Correcto? Y mira lo que continúa, ¿no? Dice verso 15, ¿sí? 15 y dice, y hasta el día de hoy, dice, ya lo hemos visto, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice, ¿no? O sea, los judíos cuando leen, siguen ahí con su ley, ¿no? Dice, no, Moisés dijo. ¿Te acuerdas que en los tiempos de Jesús probaban a Jesús diciendo, pero Moisés dio carta de divorcio? Y Jesús diciéndoles, tranquilo muchachos, en el principio no fue así. Jesús mostrándole, diciendo, están equivocados. Yo en el principio dije, por tanto el hombre se hundirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Pero quién más estuvo en la creación? Jesús, el Santo Espíritu de Dios. Y a Jesús le están queriendo instruir diciendo, pero Moisés dijo. Y Jesús le dijo, tranquilos, en el principio fue así. Y yo lo dije así. Entonces, pero ellos estaban apegados a lo que decía Moisés. Cuando estamos viendo el libro de Hechos, ¿de qué acusaban a Pablo? De hablar en contra de su Moisés, ¿no? Y Moisés, como yo digo, estará palteado ya allá arriba, ¿no? Diciendo, ¿por qué ponen la mirada en mí? Estará diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué ponen la mirada? Ciertamente yo fui usado para traer los 10 mandamientos, mi rostro resplandeció, pero no hay gloria en mí. Esa gloria que Dios manifestó es para mostrar una mayor gloria en lo que Cristo ha hecho. Moisés no tiene la culpa la tiene ¿quién? La religiosidad del ser humano, que prefiere poner su mirada en esas cosas. No, pero en tu iglesia no guardan día de reposo, no se congregan día sábado. Bueno, congrega tu día sábado. Mi reposo está en Cristo, porque eres la manifestación de la gloria de Dios. Su Santo Espíritu es el que ahora a través de él tengo comunión con Dios. Ya no es porque de pronto yo puedo cumplir una ley, sino porque al no poder cumplirla reconozco que necesito un mediador. Cambia la situación, ¿no?
Verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le hará quitado. Dice, cuando ellos se conviertan a Cristo, judíos, religiosos, entonces también podrán ver la verdadera gloria de Dios. Ese velo que les impide, velo de religiosidad que no pueden ver, se les irá quitado. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu. La Biblia con S mayúscula, Señor, se le atribuye solo a Dios. ¿Y qué dice ahora? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no hay condenación. Bajo la ley, al no poder cumplirla, estamos condenados a muerte. Pero ahora, en el ministerio del Espíritu Santo que nos muestra a Cristo, en él hay vida y ¿qué? Libertad. En la ley, lo que había era muerte al no poder cumplirla. Pero ahora, en el Espíritu Santo, en el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida que nos muestra a Cristo como nuestro mediador, hay vida y libertad. No libertad para desobedecer, sino libertad del yugo del pecado, de la religiosidad. Esa gloria de Dios que es a través del Espíritu Santo es transformadora. No solo es para asombrarse y decir, wow, mira cómo brilla, sino transforma vidas. Nos va a sacar el yugo del pecado encima. Y de la condenación salimos a libertad de vida eterna. Verso 18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor. O sea, y aquí lo que Pablo está diciendo cuando dice a cara descubierta, está diciendo transparentemente podemos ver y acercarnos a Dios en un espejo de la gloria del Señor, que es su Santo Espíritu, que nos conoce. Somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en la misma imagen. Este Santo Espíritu que ahora mora en nosotros porque estamos en el nuevo pacto, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro sacrificio, como nuestro mediador, como el que cumplió la ley y pagó por nosotros. Entonces ahora su Santo Espíritu, que fue una promesa ya venido en nosotros, nos transforma de gloria en la misma imagen. ¿De qué? De Cristo, definitivamente. Para asemejarnos a Él, no para ser dioses, sino para asemejarnos a Él, para manifestar a Él. Dice, como por el Espíritu del Señor, termina diciendo. Entonces, definitivamente, gracias Dios, porque estamos en este pacto de gracia. ¿Qué hicimos en este pacto de gracia? Lo único que se nos demanda en este pacto de gracia es creer, reconocer, arrepentirnos. Si el primer pacto representaba o revelaba nuestra incompetencia, el nuevo pacto en Cristo también revela nuestra incompetencia, pero además nos revela a un mediador que entregó su vida a pesar de tu incompetencia. De tal manera que no te condena, sino te da libertad. De tal manera que la muerte ya no viene sobre tu vida, sino la vida eterna. Esa es la verdadera gloria a la cual nosotros debemos estar fijados nuestras miradas. Por eso que Hebreos dice, teniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, mis hermanos, no nos quedemos sorprendidos con lo que sucedió con Moisés. Y aunque ciertamente es de admirarse, pero recuerda, el Santo Espíritu de Dios vive en ti. Y día a día puedes ver esa gloria de Dios en tu vida, en la medida que tú busques comunión con Dios. Él ya está ahí, pero puede estar contristándose o puede estar siendo llenura en tu vida. Eso depende de ti. Y eso finalmente lo va a evidenciar alguien más, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Van a evidenciar y van a decir, ¿qué le ha picado a mi papá? Y a lo que ellos puedan llamar que le ha picado a mi papá o a mi esposo, a mi esposa, en el fondo del asunto, con todo el respeto que se merece el Señor, porque he dicho picado, ¿no? Pero con todo el respeto, es la llenura de su Santo Espíritu que está transformando tu vida. Está mostrándote como una luz en medio de las tinieblas. Está mostrando a Cristo en tu vida. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y antes de terminar, viene a mi mente un pasaje que Pablo lo escribió en Corintios, no me acuerdo el pasaje, pero dice que esta leve tribulación momentánea producirá un eterno peso de gloria. Dice. Pablo, depositando toda su confianza en el Señor, dice, esta leve tribulación
en momentos difíciles, finalmente se iba a mostrar un eterno peso de gloria. Según de Corintios 4:17, ¿no? Entonces, puedes anotarlo y ciertamente, a pesar de que estés en situaciones difíciles, tú puedes manifestar la llenura del Espíritu Santo en tu vida y glorificar a Dios con tu vida, con tu fidelidad, con tu lealtad a Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo tú nos exhortas, nos muestras, Señor, cuán bendecidos somos, Señor, de haber nacido en estos tiempos, Señor. Y ciertamente, Señor, tú te mostraste a tu pueblo, Señor, pero cuánta razón tiene ahora, Señor, el libro de Efesios cuando dice que cuando éramos extranjeros, advenedizos, Señor, tú nos reconciliaste en Cristo, Señor, y que ahora somos hijos tuyos, nuevas criaturas, hechura tuya, Señor. Cuánta razón tiene Pedro cuando dice que somos nación santa, pueblo escogido por ti, que nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Cuánta razón tiene tu palabra cuando dice que debemos de manifestar, Señor, ser como sal en esta tierra, ser luz, Señor, a los demás, pero no una luz propia que se disipa o se apaga, sino una luz que proviene de ti día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir obedientes a tu palabra, a vivir sumisos a tu Santo Espíritu, a dejarnos guiar, Señor, día a día en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, Señor, vivir agradecidos contigo en todo lo que hacemos, Señor, porque no hemos hecho nada, Señor, tú lo has hecho todo, lo único que hemos hecho es creer, Señor, aceptar tu gracia, tu misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén.